Hoy vamos a preparar unos deliciosos bollos rellenos de queso y dulce de membrillo, conocidos también como Romeo y Julieta. Lo primero que vamos a hacer es añadir 500 mililitros de leche tibia en un bol. A continuación, incorporamos 100 gramos de margarina derretida y un huevo. Ahora añadimos 80 gramos de azúcar, 15 gramos de sal, 50 gramos de leche en polvo y 10 gramos de levadura seca. Mezclamos bien hasta que todos los ingredientes estén integrados. Después incorporamos la mitad de 1 kilo de harina común y mezclamos un poco. Añadimos otra parte de la harina, pero reservamos un poco para ir agregándola mientras amasamos. Amasamos la mezcla durante unos 7 u 8 minutos hasta que tengamos una masa suave y elástica. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis nuevos videos. También me ayudan muchísimo si comparten estas recetas en sus redes sociales. Cuando ya tengamos la masa lista, cubrimos el bol con un plástico y un paño y dejamos reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1 hora. Mientras tanto, vamos a preparar el relleno. Cortamos el dulce de membrillo en láminas. Para el relleno Romeo y Julieta, también cortamos el queso blanco del mismo tamaño que el membrillo. ¿Saben una cosa curiosa? Esta combinación de queso con dulce existe en muchos países. En Brasil lo llaman Romeo y Julieta, en Argentina lo conocen como queso y dulce, en Uruguay como Martín Fierro, y en Colombia lo comen con bocadillo y queso. Es una tradición que viajó y se adaptó a cada lugar. En Brasil, de donde viene el nombre de Romeo y Julieta, cuentan que nació en Minas Gerais, una región famosa por sus quesos, cuando los colonos portugueses empezaron a mezclar el queso con los dulces de fruta que producían allí, especialmente la guayaba. Para el montaje, en un plato o una fuente colocamos una capa de queso y encima una capa de dulce de membrillo. Si quieren, pueden alternar las capas o simplemente poner una de cada uno. Precalentamos el horno a 170 grados Celsius, que son unos 350 grados Fahrenheit. Pasada la hora de reposo, dividimos la masa en porciones iguales de unos 100 gramos cada una. El nombre tan romántico, Romeo y Julieta, no viene de Shakespeare, sino de una campaña publicitaria de los años 60. Una marca de goyabada decidió llamar así a la mezcla de queso con dulce y se hizo tan popular que el nombre se quedó hasta hoy. Y el dulce de membrillo que usamos tiene una ventaja especial. El membrillo es una fruta muy rica en pectina y eso hace que el dulce quede bien firme con esa textura que se puede cortar en láminas o cubos, perfecta para rellenar estos bollos. El dulce de membrillo tiene mucha historia. Fíjense que ya los griegos y los romanos lo cultivaban y con el tiempo se hizo muy popular en España. Desde allí pasó a América, donde se convirtió en un clásico para acompañar al queso o como relleno de recetas como esta. ¿Sabían que en Argentina, en la provincia de San Juan, tienen un dulce de membrillo tan especial que tiene denominación de origen? Eso significa que solo el que se hace allí, con sus reglas y su tradición, puede llevar ese nombre. Es un orgullo de la zona y todo un símbolo de calidad. Aplanamos cada porción y colocamos en el centro un cubo de queso y un cubo de dulce de membrillo. Cerramos bien la masa sobre el relleno, asegurándonos de que quede bien sellado. La leche en polvo que estamos usando en esta masa no está puesta por casualidad.
En panadería ayuda a que la miga quede más tierna, la masa más suave y además hace que la corteza se dore mejor en el horno. Es un truco muy útil para que el pan y los bollos salgan más bonitos. Y miren qué curioso, esta costumbre de comer queso con dulce ya se hacía en España hace siglos, sobre todo con membrillo. Cuando los colonos viajaron a América, llevaron esas tradiciones y allí se fueron adaptando con las frutas locales, como la guayaba en Brasil o el batata en Argentina. Ponemos los bollos en una bandeja para hornear engrasada con un poco de aceite, dejando espacio entre ellos. Los dejamos reposar de nuevo unos 15 a 20 minutos para que vuelvan a levar ligeramente. Si prefieren, también los pueden rellenar con barritas de chocolate. Antes de hornear, pincelamos los bollos con un poco de leche y huevo batido para darles un acabado bien dorado y espolvoreamos un poco de coco rallado por encima. Los llevamos al horno, que ya tenemos precalentado a 180 grados Celsius, unos 350 grados Fahrenheit, y los horneamos durante unos 45 minutos o hasta que estén dorados y bien cocidos por dentro. Una vez fuera del horno, dejamos enfriar un poco los bollos antes de servirlos. Se pueden disfrutar tibios o a temperatura ambiente. Estos bollos rellenos de Romeo y Julieta son ideales para un desayuno o para la merienda y estoy segura de que van a encantar a todos con esa combinación de sabores tan especial. ¡Buen provecho!